Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Una vez más, estamos acá, ¿sí? Entendiendo que lo importante de todo esto es avanzar. Saben que ante cualquier cosa me hablan, ¿sí? Y de saber de que lo ideal de todo esto es ir para adelante. Bueno, espero que anden bien, ¿sí? Entendiendo de que cada concepto que vamos viendo, cómo se sienten, obviamente, ustedes y demás. El título de hoy, que a mí me gusta proponer, es esto de pensar el fútbol, ¿m? Que es todos los temas que venimos viendo, ¿sí? Esto de lo evolutivo, lo personal y lo psicológico al servicio de qué? En el rendimiento, ¿sí? A la larga, pensar en fútbol es igual al pensar en un rendimiento, ¿sí? Porque cuando pensamos en fútbol solemos ver lo visible, ¿no? Esto desde lo personal de cada uno, ¿no? Tantos goles, tantos pases, tal técnica, tal táctica. Este 5 es más de quite, ¿no? Y demás. ¿Está mal? ¿Está bien? No, no está en ninguna de las dos. Es simplemente una forma de verlo. Hay gente que lo ve más desde lo neutral, ¿no? Cuatro posiciones y nada más. Sin embargo, detrás de cada acción, ¿sí? Eh, Hay algo menos tangible y decisivo, ¿no? Que es cómo opera esa mente a la hora de jugar. ¿M? Y por eso la psicología deportiva va a surgir en pos de qué? De explorar ese territorio invisible, ¿sí? Y poder ver que el rendimiento depende de qué? De las piernas, del rendimiento con la pelota, pero sobre todo de cómo se piensa y siente dentro de la cancha, ¿sí? Ustedes, desde el hoy o desde el día de mañana, tener que entender la mente es importante como justamente preparar un esquema táctico. ¿M? Esto implica que esto es gestionar la evolución de los jugadores, ¿no? Integrar cada personalidad en el plantel y sobre todo mantener que la conducta y la motivación alineada con un objetivo mismo, que es el equipo en sí, ¿no? Y entonces por eso está bueno poder ver cómo lo evolutivo avanza en el deporte, psicológicamente y en este caso futbolísticamente hablando. ¿Mm? Y por eso recuerden, como venimos haciendo, esto de unir los conceptos, acá nos amerita hablar de lo juvenil a lo adulto. Para no repetir tanto, pero sí, sin embargo, no dejarlo de lado, recuerden que el desarrollo de un futbolista no es lineal, ¿sí? Es dinámico, es constante, ¿sí? Esto quiere decir que no abarca un tipo de grado o de forma, sino que es toda la vicisitud que le desarrolla el futbolista. ¿Mm? Esto quiere, como hablábamos, desde el desarrollo motor, ¿no? En cuanto a y la coordinación en sí, en un juvenil, con todo lo que implica formar su técnica, ¿no? Y sobre todo en adulto, de esto que hablamos, de la economía de movimiento, ¿no? De poder ver que a veces menos es más. ¿Mm? Y ahí obviamente se pone en juego esto de la maduración cognitiva, ¿no? Y lo que implica una toma de decisión, ¿sí? Esto quiere decir que recuerden que los juveniles juegan por instinto, ¿no? Por eso hablamos esto de fortalecer la técnica y la táctica, y sin embargo, ya con un adulto implica una lectura de juego. ¿Esto implica en todo aspecto de fútbol? A la larga sí, porque es una cuestión de que por desarrollo humano la persona adulta va a adquirir cuestiones que capaz en lo juvenil se están aprendiendo. Esto no implica que siempre un adulto va a ser mejor que un chico, sino que va a depender también de qué cuán desarrollado esté una técnica o tácticamente hablando. ¿Mm? Por eso siempre se pone en juego ambas posturas, físico y mental. ¿Mm? Y ahí es donde por eso se construye el concepto, ahora articulándolo así, el concepto de identidad deportiva. ¿Sí? Los juveniles recuerdan que acá tratan de explorar, ¿no? Y de buscar, y que sin embargo, ya en la adultez hay una identidad definida. Esto quiere decir que ustedes acá es acompañar este proceso para así fomentar que la consolidación de la misma. ¿Sí? Parte de tener una identidad es buscar la mejor regulación posible.
el saber de que uno trabaja las impulsiones, las reacciones, ¿no? Y que transforma lo emocional en algo más funcional, ¿no? Motivación, calma y demás, ¿sí? Esto implica tanto en el equipo, ¿no? Como lo evolutivo socialmente hablando, ¿no? Esto de cómo me comunico con los otros jugadores, con los otros deportistas, con el club o con el otro club en sí, o con el encuentro en el cual uno esté desenvolviéndose futbolísticamente hablando, ¿sí? Y acá entra el concepto de priorización, ¿m? El respeto y la aceptación, ¿sí? De saber cómo esos tres valores los encuentro en el equipo y en sí conmigo mismo a su vez, ¿sí? Por eso recuerden que acá acepta, el fútbol nos termina aceptando el hecho de que parte de desenvolverse implica qué visión pueda tener yo con el juego y de saber cómo me rindo, a su vez como gestor o identificador en cómo cada jugador puede contribuir al clima grupal, ¿sí? Cuando hablamos de que el fútbol acepta, es que, bueno, uno va desenvolviéndose en el deporte y que en sí, a la larga, en el fútbol, cuando nos acepta, nos marca, nos delimita y sobre todo nos rige una forma de jugar, ¿sí? Y esa forma de jugar hace que sea el sentido de juego. Esto quiere decir, recuerden que los jóvenes se busca lo lúdico y lo social, ligado a qué? Al disfrute y a la pertenencia. Y sin embargo, a su vez, no es que por fuera, en los adultos va a buscar más una cuestión de lo motivacional, lo vincular, ¿no? Eh, lo competencia sanamente hablando, más forzada, sí. Y ahí es donde está bueno poder mantener, como directiva o técnicamente hablando, esa chispa, ¿no? Evitar que el fútbol sea como una rutina mecánica, como ese debe ser, y demás, ¿sí? Por eso, recuerden que acá, entra en juego, ¿sí? El concepto de personalidad. ¿M? Esto quiere decir que, como para no ser tan repetitivo, articulándolo con todos estos temas a su vez, la personalidad es la traducción de uno en el juego, ¿no? Eh, Esto puede ser combativa, creativa, cerebral o hasta introvertidamente hablando. Esto quiere, recuerden, no es más, esto requiere decir que tenemos una, no. Todos luchamos por jugar mejor, todos creamos en nuestra mente, un desenvolvimiento futbolístico, todos solemos ser pensantes y hasta a veces, introvertidos en algunas situaciones, en el sentido que capaz hay cosas que nos animamos menos. Sin embargo, siempre una va a primar. Parte, obviamente, del trabajo de ustedes acá es que integrar esas diferencias, ¿no? Para poder unirlas y ubicarlas a cada jugador en un rol así, útil y que a su vez, y diverso, ¿no? Como el antónimo de todo esto, de la personalidad, surge también el concepto de presión, ¿no? Esto de, saber de que uno tiene un rol, cumplir ese rol, ¿no? Con los chicos, por ejemplo, y en el adulto saber de que la competencia uno encuentra resiliencia. Frases como es fútbol, partido a partido y demás, ¿no? Y ahí es donde está bueno el concepto de resiliencia, ver que a la larga un apoyo o sostén a la competencia es el vestuario, ¿sí? Ese vestuario como ese laboratorio de personalidades que hemos hablado, ¿sí? Y que parte del rol de ustedes acá es que gestionar esas interacciones para potenciar de qué mejor manera en el grupo, con el partido y demás, la cohesión del grupo, ¿sí? Y evitar que la diversidad se transforme en conflicto, chicos. ¿Mm? Todo esto siempre hablando de los jugadores. Ahora, si hablamos desde ustedes, recuerden que una personalidad dentro del fútbol, desde la dirección técnica, va a ser formar, va a ser actuar, comunicar y sobre todo liderar. ¿M? Y cuando hablamos de liderar, liderar una conducta, una motivación, pero sobre todo un rendimiento. ¿M? Si tenemos que definir el concepto de conducción futbolística, podemos decir que es esa expresión observable, ¿sí? Dentro del deporte, vinculado a lo emocional lo contextual. Quiere decir que lo emocional es lo que le rige a uno y el contexto de cómo se está desenvolviendo dentro de esa cancha, ¿sí? Porque a la larga, el fútbol no solo se trata de ejecutar acciones técnicas, sino de también cómo responder a una presión, a un error o a un éxito. ¿M? Esto quiere decir que también,
Trabajar la conducta es trabajar las emociones, es trabajar la motivación. Recuerden que la motivación es ese motor que va a impulsar al jugador, ¿sí? A entrenar y a desenvolverse futbolísticamente hablando. Puede ser intrínseca, sí, puede ser extrínseca también, dependiendo de cada contexto o, o motivación individual que le surja o colectivamente hablando dentro del equipo. Recuerden que ahí es clave el concepto de compromiso. Y cuando hablamos de compromiso, hablamos de grupo. ¿M? Y parte de desenvolverse deportivamente hablando es un compromiso, sea implícita o explícitamente hablando. Cuando hablamos de implícito, es, por ejemplo, no sé, un torneo barrial, un torneo amateur con un equipo, con un plantel, compromiso con la posición. Y después cuando ya es algo más profesional, semiprofesional o de alto rendimiento, ahí implica ya un compromiso más explícito de saber de que uno tiene que cumplir o uno espera cumplir distintas aptitudes. Y ahí se pone en juego el sentido de toma de qué, de decisiones, ¿sí? Eh, y para tomar una decisión es siempre entrenar la mente, entrenar las piernas, ¿no? Tener confianza en uno mismo, en lo posible, y buscar esa claridad mental. ¿M? Tanto en uno, hasta si se quiere decir colectivamente hablando. ¿M? Y por ello, o por ende, mejor dicho, ahí es donde hay que integrar estos conceptos que venimos hablando, ¿no? Lo evolutivo, lo personal y la conducta, y que para ello es que coordinar estos tres conceptos, o hasta cuatro, si se quiere decir, porque podemos agregar la motivación, es poder ver que un juvenil impulsivo puede aprender a canalizar su energía, un adulto con personalidad puede guiar a los jóvenes y asumir un liderazgo, y que sobre todo la planificación del entrenamiento depende de una lectura integral del jugador. ¿Mm? Bien. Eh, ¿Podemos verlo con ejemplos? Sí. Que, por ejemplo, no sé, un joven o un adulto se hagan expulsar y que cambie el ritmo del partido, o un jugador creativo que toma riesgos. Se puede ver de distintos lados y de muchas maneras, ¿sí? Sin embargo, está bueno por ver que el rol de ustedes y las estrategias que impliquen prácticamente hablando. ¿Mm? Esto quiere decir que ustedes direccionan técnicamente fútbol y sobre todo gestionan personas, ¿sí? No olviden eso. Esto quiere decir que es parte de gestionar es poder detectar la evolución del jugador, es poder integrar cada persona en un equipo para así mejorar el rendimiento colectivo, es poder gestionar la motivación individual y grupal, entendiendo los objetivos deportivos que se presenten, y a su vez es poder entrenar la conducta. ¿Mm? ¿Hay herramientas? Sí. Recuerden que a mí siempre me gusta darles tres o cuatro en un principio. Las más importantes es poder simular escenarios, ya sea tácticamente hablando o, o físicamente hablando, como a su vez mental y emocionalmente hablando. Esto implica que simular un escenario tiene que ser dentro de la cancha, tiene que ser dialógicamente hablando, generar charlas, puntos de encuentro, saber de que uno, ¿qué hace? Que esa es la segunda herramienta. Poder generar un mapeo, ¿no? Del vestuario. Y de esto que quiere decir de la segunda herramienta de poder así, accionar roles, según que la madurez del jugador y el rendimiento deportivo que tenga. Y sin embargo, la tercera que me gusta agregar es esto de poder generar ejercicios de motivación, ¿sí? Y cohesión grupal. ¿M? Que es un poco lo que venimos hablando. Las rondas de reflexión, visualización y dinámicas grupales. Si tenemos que agregar una cuarta, pero eso depende del contexto, es esto de autoconocimiento del DT, ¿sí? Que es poder definir el estilo de liderazgo y cómo va a impactar en el equipo. ¿Mm? Por eso recuerden que el fútbol es un juego de pies, cabeza y corazón. ¿Mm? Es poder, y que ustedes, desde la dirección técnica, puedan entender la mente de sus jugadores, la mente colectiva, la conducta que implica el equipo, ¿m? Acompañar la evolución deportiva y futbolística, y que saber de que el fútbol no es solo táctica, es la suma de esas conductas bien dirigidas, ¿sí? Deportivamente hablando. Bueno, espero haber sido claro. ¿M? Cualquier cosa saben que me hablan y que bueno, que, que dirigir técnicamente es formar jugadores y generar integridad y cohesión.
Bueno, chicos, cualquier cosa me hablan, ya lo saben, y bueno, estamos en contacto. ¿M? Abrazo.